Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 83. Recepción y entrega inoportunas. Era el día después de la llamada de Beric, que había dejado un mal sabor de boca a Alus. A pesar de que era un asunto urgente, no se sabía nada de Bisaist. Alus sabía, por experiencia, que se pondría en contacto con él en unas horas como máximo. Y como cuando se trata de los convictos fugados que se esconden en la nación, cuanto más rápido mejor, Alus sabía que el silencio significaba que ni siquiera Bisaist podía averiguar dónde se escondían. Cuanto más pensaba en ello, más amargura brotaba en su interior. ¿Qué clase de destino retorcido era responsable de que la misión de eliminar a los peores convictos fugados recayera en él, un Magic Master de dígito único? Pero, al no recibir ningún mensaje sobre los detalles, no podía preocuparse por ello. Queriendo utilizar su tiempo de forma efectiva, Alus decidió mejorar la fórmula mágica del Firei Kazuchi. Pero mientras repasaba los vastos apuntes sobre fórmulas mágicas, sus ojos se abrieron de par en par y se levantó de la silla. Louki, prepárate. Alus fue brusco, pero Louki no perdió el tiempo. Sus preparativos ya estaban terminados. Louki y Alus ya habían memorizado la lista de nombres de los prisioneros, además de borrar todo el material de alto secreto. Alus incluso se había puesto su disfraz, y solo le quedaba la máscara por ponerse. Pero, por alguna razón, Alus solo cogió su AWR y se acercó a la ventana. Quédate un rato a la espera, dijo. Los ojos de Louki se abrieron de par en par con confusa sorpresa. Alus había prometido que siempre permitiría a Louki acompañarlo en sus misiones, a menos que algunas circunstancias no lo permitieran. No pretendo dejarte atrás. Solo quiero que me acompañes un momento, le explicó. Louki entrecerró los ojos ante la significativa respuesta y se unió a Alus para mirar por la ventana. Vio un lujoso coche mágico que se detenía debajo del laboratorio. Era el tipo de coche que se utilizaba para escoltar a los dignatarios, algo poco frecuente en la academia. Estaba lo suficientemente blindado como para soportar cualquier impacto y tenía puertas de más de 20 centímetros de grosor. El coche mágico también estaba totalmente equipado con todo tipo de funciones. Finalmente, salió un grupo de 4 hombres y mujeres con traje y gafas de sol. Estaban bien arreglados y sus ropas no tenían arrugas, eran la viva imagen de los guardaespaldas profesionales, sin ninguna abertura en sus movimientos. Llevan AWR ocultas, pensó Alus. Incluso desde el punto de vista de Alus, eran guardaespaldas de primera categoría, pero estrechó aún más los ojos. Es un trato bastante VIP, aunque se trate del gobernador general. Hablando de un despilfarro del dinero de los contribuyentes, dijo. Creo que así es como debe ser, dijo Louki. Mientras Alus y Louki hablaban, el grupo de 4 se movió. 3 de ellos se alinearon frente a la puerta, mientras que el último entró en el edificio. Por lo que parecía, no eran los guardaespaldas del gobernador general que lo escoltaban para ver a Alus, sino guardias enviados a buscar al propio Alus. Uno de los 3 que estaban junto al coche miró hacia la ventana del último piso, donde estaba Alus. Pudo ver sus ojos sin emoción a través de las gafas de sol de color claro. No sabía si eran soldados o no, pero podía percibir una voluntad tranquila y fuerte, fiel a su deber. ¿Para qué estarán aquí?, preguntó Louki. ¿Quién sabe? Probablemente se trate de alguna atención no deseada de Beric, dijo Alus. Bromea, dijo Louki con desparpajo. Al poco tiempo, sonó el intercomunicador. Alus no era un noble, y no le gustaba nada demasiado extravagante. Así que el hecho de que alguien tan sombrío y rígido viniera a su casa no le interesaba. Mirando el monitor, Alus vio a un hombre alto y algo delgado al otro lado de la pantalla. Por un momento, se quitó las gafas de sol y realizó una ligera reverencia. Hemos venido a buscarlo, dijo amablemente. Con un suspiro, Alus giró la cabeza y abrió la puerta, con su AWR todavía colgando de la cintura. Buen trabajo. Entonces, vámonos. Tras echar una rápida mirada a Louki, la dejó atrás y se marchó con el hombre. Los zapatos de cuero del hombre repiquetearon al bajar las escaleras. Sus pasos eran extrañamente correctos y, a pesar de su altura, eran sorprendentemente suaves y ligeros. Este tipo de cosas también deben ser exigentes para usted. ¿Esto es por instrucciones del gobernador general? ¿O por la amabilidad de Lord Bisaist? Comenzó Alus con desgana. El hombre miró, sonrió y dijo después de un momento. Es por consideración del gobernador general.
Naturalmente, tomaremos las máximas precauciones y garantizaremos un viaje seguro. Bien, gracias. Como todavía era de día, no se cruzaron con nadie en su camino. Una vez que llegaron a la entrada, los tres restantes bajaron la cabeza al mismo tiempo con un movimiento suave y fluido. La parte trasera del coche era espaciosa, con los asientos enfrentados. Teniendo en cuenta los extravagantes asientos de cuero y el pesado blindaje resistente a los impactos, alquilar un coche así debía de ser una empresa cara. Nada más entrar en el coche, un hombre y una mujer se sentaron a ambos lados de Alus, y el hombre que le había guiado se sentó en el lado opuesto. La última persona en subir fue una mujer de pelo largo, que se sentó en el asiento del conductor después de ponerse los guantes blancos. Alus se quitó la AWR de la cintura y la colocó a su lado antes de apoyarse en el asiento. Al apoyar su peso en él, pudo sentir la suavidad del cojín especialmente fabricado contra su espalda. El coche se puso en marcha. En un abrir y cerrar de ojos, salieron de la academia y se dirigieron en línea recta hacia la Torre de Babel, que se alzaba en la distancia. El coche mágico fue ganando velocidad a medida que la academia y la ciudad circundante quedaban atrás. Gracias al establecimiento de los puertos circulares, había poca gente en la carretera. De repente, la mujer que conducía el coche extendió la mano para manipular una pantalla virtual con una de sus manos. Con un pitido afirmativo que indicaba que algo se había completado, la pantalla desapareció. Al mismo tiempo, el interior se oscureció. La luz de la mañana se colaba por la parte superior de las ventanas oscurecidas. Las sombras proyectadas por los árboles parpadeaban en el interior del coche mientras pasaban junto a ellos. Por cierto, ¿cuál es el destino? ¿El cuartel militar?, preguntó Alus. Solo nos dijeron que lo lleváramos al punto designado, contestó el hombre que iba delante de Alus con una sonrisa falsa pegada en su rostro carente de emoción. De repente, el motor de Maná dejó escapar un chillido mientras el coche frenaba repentinamente. La sonrisa del hombre desapareció. En cambio, Alus miró al hombre con una actitud relajada, aunque ligeramente exasperada. Estamos casi en las afueras de la ciudad. ¿No podría ser un poco más paciente?, preguntó Alus, y hubo un destello de plata a ambos lados de él. El hombre y la mujer que estaban a su lado giraron sus brazos en semicírculo y lanzaron un cuchillo hacia su cara. Alus agarró a ambos por la muñeca y les retorció las manos. Mientras se atormentaban de dolor por sus muñecas retorcidas, los dos aspirantes a asesinos se levantaron flotando. Sin embargo, estaban dentro de un coche. Se apuntalaron empujando sus manos libres hacia el techo y añadieron fuerza para tratar de empujar sus cuchillos más adentro. Al percibirlo, Alus giró rápidamente, esquivando el cuchillo del hombre de la izquierda y rompiendo la muñeca de la mujer de pelo corto de la derecha. Ella dejó caer su cuchillo, y el hombre apuñaló el reposacabezas. En esa apertura, Alus tiró del brazo de la mujer. Aprovechando el impulso, desplazó su centro de gravedad y se escabulló de la situación. Alus dobló su dedo índice derecho, y Night Mist saltó salvajemente hacia arriba. Giró en el aire, y una vez que saltó de su funda, la hoja negra atravesó sin piedad la espalda del joven que le había atacado. La sangre salpicó, tiñendo el techo de rojo. Mientras tanto, el hombre sentado frente a Alus sacó una AWR y se la lanzó. De repente, una larga aguja salió disparada de su punta. Alus percibió el ataque por sorpresa y pateó el brazo del hombre hacia arriba. Justo en ese momento, Night Mist acercó a Alus el cuerpo del joven, que seguía atravesado por la aguja, como un perro de caza bien entrenado. Agarrándolo por el cuello, Alus lo lanzó contra el hombre como un muro improvisado, bloqueando cualquier ataque posterior. Alus miró por el espejo retrovisor y se encontró con los ojos de la conductora. Por los movimientos de sus ojos, y por cómo mantenía pisado el acelerador, Alus pudo ver lo que estaba pasando. El ataque de la aguja del hombre al que le habían levantado el brazo era solo un señuelo, pues ya había terminado de preparar su hechizo. Alus chasqueó la lengua en su mente y se enroscó. Sintió una presencia desde el cielo. Una enorme roca en forma de estaca atravesó de repente el suelo delante del coche mágico, provocando un choque a gran velocidad. La estaca de roca se clavó en la parte delantera del coche, y el potente impacto lo sacudió. Incluso a través de todo eso, Alus permaneció atento a sus enemigos. Mientras apoyaba su cuerpo en el caos, predijo lo que harían sus oponentes a continuación. El impacto con la estaca de roca levantó la parte trasera del coche mientras el parachoques delantero se clavaba en el suelo. Las puertas de ambos lados se abrieron de golpe, y el hombre y las dos mujeres, conductora incluida, saltaron fuera, dejando solo a Alus y al hombre que había sido apuñalado por la espalda en el interior. Tras prepararse para el impacto, la reacción de Alus se retrasó. Debió de utilizar algo de magia, ya que el coche se levantó en el momento en que sonó su rotura. El chasis relativamente blando del coche blindado quedó completamente expuesto al ponerse en pie.
Como era la parte en la que la defensa era más fina, se disparó magia comprimida contra ella. La tremenda energía provocó una explosión que lanzó fácilmente el coche mágico hacia arriba, envolviendo la zona en una luz blanca cegadora. De pie en una parte ligeramente elevada de la carretera había una nueva figura, un hombre con mirada de halcón. Observó atentamente la explosión, y luego volvió a descargar fuerzas en su brazo. Sostenía un enorme arco en sus manos. Tenía un ligero brillo procedente de los restos de una fórmula mágica utilizada recientemente. La primera flecha dio en el blanco. Pero, por si acaso, murmuró el hombre y ensartó una segunda flecha. Los músculos de su espalda se abultaron y su pecho se elevó cuando el arco crujió al tirar de su cuerda. La fórmula mágica de la superficie del arco volvió a brillar débilmente. La cuerda empezó a temblar cuando el arco y la flecha se impregnaron de maná. Cuando la luz del maná llegó a la punta de la flecha, apareció un complejo patrón geométrico en la flecha, así como plumas hechas con magia. Una vez que estuvo listo para soltar, el aire alrededor del hombre se congeló. En el momento siguiente, la soltó con los dedos. La flecha se elevó, cubierta de luz blanca como si se hubiera incendiado por la fricción. Recordaba a una estrella fugaz. Pareció ser absorbida por el chasis del coche mágico volcado, abriendo un enorme agujero. Un momento después, los bordes del agujero parecieron fundirse cuando el coche mágico estalló de repente en llamas. Un rugido sacudió el aire mientras el humo negro se elevaba de las llamas. Aparte del que había perdido la vida y del objetivo, todos sus aliados habían escapado afortunadamente, pero al propio arquero no le importaba si vivían o no. Eso hace uno. Qué sencillo, murmuró el hombre sin tapujos. Sus flechas mágicas le permitían matar desde grandes distancias, así que era imposible que fallara desde apenas 100 metros. Si hubiera tenido un hechizo de visión a larga distancia en sus ojos, habría notado inmediatamente si el objetivo había salido del coche. Sin embargo, deberías haber ocultado tu maná hasta el último momento, dijo Alus. Antes de que el hombre pudiera darse la vuelta, sintió que la mano de alguien le alcanzaba la barbilla. Pudo oír el sonido nauseabundo de su propio cuello retorciéndose y rompiéndose, pero solo por un momento. Cuando los huesos de su cuello fueron forzados más allá de su rango de movimiento, dejó escapar un último grito y cayó de rodillas. La expresión de incredulidad del hombre permaneció en su rostro hasta su muerte. Mientras sepa que me están viendo, puedo adivinar lo que vendrá después. Me has ahorrado la molestia de tener que buscar al arquero. Alus había levantado una barrera en preparación para un ataque a distancia. Y en el intenso calor y la luz, Alus tenía varias formas de escapar de cualquier ojo vigilante. No pudo identificar al hombre que había muerto con la mirada angustiada, pero como lo había atrapado con las manos en la masa, Alus no preveía ningún problema. Bueno, imagino que es algún sicario del inframundo. Parecía que tenía un buen número de asesinatos en su haber, así que me pregunto si estará relacionado con esos presos fugados, pensó Alus. Su forma de utilizar la magia con el arco había sido bastante ingeniosa. La fórmula era similar a la del cirislate de Alice, pero el intenso rayo de calor no perdía poder con la distancia, y parecía tener el poder de atravesar cualquier cosa en su línea de fuego con la misma cantidad de poder que desde su punto de origen. Al disparar una flecha real con la magia imbuida en ella, el hombre había podido compensar la decadencia del maná. Ahora bien, Alus hizo crujir sus nudillos, observando la zona alrededor del carro mágico destrozado. Oh, y pensar que todavía no han huido. Deben ser muy celosos en sus tareas, pensó. Abrochando de nuevo su AWR a la cintura, Alus se agachó. La sensación de haber matado con sus propias manos por primera vez en mucho tiempo raspaba su psique. Los atacantes que habían escapado del carro mágico se dispersaron, aún en busca de la vida de Alus. A juzgar por el hecho de que el que estaba a la izquierda tenía una herida en la muñeca, Alus supo que debía ser la mujer de pelo corto. Delante de él estaba el hombre restante, y a la derecha la mujer de pelo largo. Bajando la postura, Alus corrió como el viento. Para cuando hubo acortado la distancia, Alus ya había decidido un plan de caza. Night Mist se deslizó silenciosamente fuera de su vaina, atacando a los enemigos de la izquierda y del centro. La velocidad mantuvo a raya a la mujer de pelo corto y al hombre, mientras el propio Alus se acercaba a la mujer de pelo largo, que había juzgado como la más débil. Fue un asalto feroz, mezclando en las fintas dando pasos a la izquierda y a la derecha. La mujer solo pudo reaccionar por reflejo a sus rapidísimos movimientos, y perdió el equilibrio en el proceso. Sacó una daga de 30 centímetros de largo que tenía escondida y trató de interceptarlo. Alus esquivó la daga y, de paso, le puso la palma de la mano en el codo. Eso bastó para congelar instantáneamente todo desde el codo y hacia abajo. El extremo de su brazo, que se había convertido en una escultura de hielo, se resquebrajó y cayó. Sin embargo, la mujer no se inmutó, retiró la pierna y mostró una hoja en el tacón de su zapato.
Giró sobre sí misma y lanzó una patada circular al cuello de Alus. La mujer sintió la sensación de su hoja clavándose en la carne y sonrió, segura de que le había dado. Al momento siguiente, sus ojos se abrieron de par en par, asombrados. Su cuchilla se había clavado en el cuello de su aliado, el hombre restante. Le pareció imposible. Después de todo, acababa de saltar del ataque preventivo de Night Mist a cierta distancia. Pero la visión que tenía frente a ella era la realidad. El hombre estaba tan sorprendido como la mujer, incapaz de expresar nada más que un gemido antes de gorgotear sangre y desplomarse. Más allá del hombro del hombre, la mujer pudo ver a Alus en el mismo lugar donde había estado el hombre, como si hubieran intercambiado sus lugares. Ahora, a pesar de que la mujer de pelo largo se congeló por la sorpresa, Alus la ignoró para ir hacia la mujer de pelo corto. Aunque intentara avisar a su última aliada, no llegaría a tiempo. La mujer de pelo corto tenía una expresión de confusión en su rostro mientras la agarraba por la cabeza y la golpeaba contra el suelo con todo su peso. Hubo un sonido pesado y contundente, y la mujer perdió el conocimiento y no se movió más. ¿Quién demonios es este tipo? No me contaron nada de esto. La mujer restante escupió y se dio la vuelta. Dio un paso para emprender la huida a toda velocidad. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos su visión dio un vuelco al ser derribada al suelo. Antes de que se diera cuenta, había una cadena enrollada alrededor de su tobillo. Alus tiró de la cadena que se extendía desde Night Mist, acercando a la mujer. Ella se acercó al hombre caído para resistirse, pero con un tirón de Alus fue arrancada de él. Siguió resistiendo, levantando el cuerpo y mirando directamente a los ojos del Magic Master que había sido su objetivo. Los ojos de Alus estaban desprovistos de emoción, y asustaron incluso a esta mujer, que había matado a mucha gente sin preocuparse. Ahora, al darse cuenta de que su objetivo era un cazador frío y poderoso, el miedo a que la atrapara la hizo luchar con pánico. Clavó las uñas en el suelo, pero el tirón de la cadena se las arrancó. Tiró de la cadena, pero eso no la liberó. Sus ojos inyectados en sangre se detuvieron de repente en la daga caída cerca del brazo congelado. Se esforzó y alargó la mano para recoger el arma. Pero al perder la razón por el miedo, la dirigió hacia su propio tobillo encadenado en lugar de hacia Alus. Aunque se cortara el tobillo, su situación no cambiaría. Sabía que no podría escapar de Alus. La primera puñalada se clavó profundamente en el tobillo, y ella gritó de dolor. La segunda puñalada fue inesperadamente superficial, y solo entró la punta. A la tercera, ya no podía balancearse hacia abajo, y había sido arrastrada hasta Alus. Su larga cabellera estaba sucia de barro y miraba miserablemente a Alus. Apuntar la daga hacia Alus era todo lo que podía conseguir, así que no debió molestarse en pensar en cortarse la pierna desde el principio. Alus le habló en voz baja a la mujer que estaba desprovista de toda razón. Tisk, qué cara más horrible. Bueno, no soy muy bueno torturando, e incluso yo me sentiría avergonzado atormentando a una mujer a plena luz del día. Tendrás que renunciar a tu brazo, pero si quieres sobrevivir, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sin embargo, la mujer negó con la cabeza, con el rostro pálido. Tal vez se trataba de un código o de una determinación, o tal vez ya había sido acorralada hasta el punto de no poder tomar la decisión de que le perdonaran la vida. A continuación, pareció abrir la boca, pero siguió mordiendo con fuerza. Con un resoplido, tragó algo. ¿Veneno? Al principio, Alus pensó que la mujer había decidido quitarse la vida, pero los efectos inesperados de las drogas se hicieron evidentes de inmediato. Su cuerpo se agitó de un lado a otro con pequeños movimientos, y la sangre brotó del borde de su boca. Finalmente, se agitó su larga cabellera y levantó la cabeza para mirar a Alus. Sus pupilas estaban contraídas, similares a las de un gato. Era un cambio que merecía ser llamado mutación. A continuación, los vasos sanguíneos del dorso de su mano se hincharon. Y de entre todas las cosas, se levantó con su pierna herida y atacó a Alus con una fuerza aterradora. Hace un momento, estaba desanimada y pálida. Ahora su cuerpo rebosaba de maná, desprendiendo el aire de una bestia salvaje. Casi parecía que su alma o su espíritu se desbocaba. Alus tiró de la cadena que seguía enredada en la pierna, pero en lugar de ser arrastrada hacia abajo, levantó la otra pierna y pisó la cadena. El impacto arrancó la piel de la pierna y Alus oyó el sonido de los huesos del tobillo al romperse. La mujer no mostró ninguna preocupación por su tobillo sangrante, mirando directamente a Alus con ojos de bestia. Sin embargo, Alus tampoco mostró ninguna preocupación especial. La mujer hacía gala de una fuerza extraordinaria, pero la cadena seguía atada, por lo que Alus controlaba en última instancia sus movimientos. Su daga no lo alcanzaría. Alus observó con calma a la mujer, preguntándose qué aprendería de ella. De repente, la cabeza de la mujer se echó hacia atrás como si hubiera rebotado en algo.
Hubo un pequeño estallido, y la sangre salpicó la mejilla y el cuello de Alus. Una leve sensación de residuos de maná llegó con el viento desde muy lejos. Lo que había salido volando había atravesado limpiamente una sien y salido por la otra. La mujer se desplomó en el acto, con la sangre brotando de los agujeros de su cabeza. Estaba claro que había muerto al instante. Alus leyó inmediatamente la trayectoria del ataque y trató de encontrar de dónde había venido. Sin embargo, le resultaba difícil captar la ubicación del francotirador. Por lo que parecía haber sido desde muy lejos. Aún así, entrecerró los ojos y fue capaz de ver el más leve indicio de una persona moviéndose. Así que vino de los juguetes como una forma de nostalgia, pensó. Alus recordó de repente que su clase había tenido un puesto de tiro para el festival escolar en el que se habían utilizado pistolas de aire comprimido que se estaban haciendo populares en Clevidet. En la sociedad moderna, en la que incluso los no Magic Masters podían utilizar la magia cotidiana, las pistolas eran una reliquia del pasado. Incluso las fuerzas de seguridad solo tenían un número limitado de ellas. Y como no funcionaban contra los demonios, ningún Magic Master de primera categoría elegiría usar una. ¿Les preocupaba que fuera a obtener información de esta mujer? Alus miró a la mujer de pelo largo con sangre y materia cerebral esparcida a su alrededor y suspiró. Pero aún quedaba la mujer de pelo corto que había estampado contra el suelo a la que podía interrogar. Cuando se dio la vuelta para asegurarla, Sir Alus. Apareció su fiable compañera de pelo plateado. Así que es tal y como pensaba, murmuró Loki mirando la escena que tenía delante. Su cuerpo estaba cubierto por una capa, y en su mano estaba la máscara de Ulava. Alus le había pedido que la trajera. Sí, tal como se esperaba. Parece que iban detrás de mí, confirmó Alus. ¿Así que son algunos de esos prisioneros fugados? Preguntó Loki. Quizás sospechaban que se interpondría en su camino si intentaban algo en Alfa. Sería extraño que fuera alguien relacionado con Kerame después de todo este tiempo, dijo Alus. Además, es justo después de que habláramos con Beric, así que probablemente sean esos prisioneros fugados. Por desgracia, no he conseguido saber su nombre. Su aspecto tampoco coincide con el de nadie que conozcamos. Aún así, no recuerdo haber hecho nada para que me guarden rencor. Por supuesto, Alus no podía recordar los detalles de todos y cada uno de los que había enfrentado. Estaba Nax, con quien tenía una conexión, pero ya estaba muerta. Pero ahora tenía sentido que Beric le hubiera dicho que ocultara su rostro. Parecía que se había hecho bastante conocido en el inframundo. Se está volviendo muy molesto. Nunca sale nada bueno de una movilización sin tener noticias de Lord Bezistead, se quejó amargamente Alus, recordando el pasado. No se preocupe. Para eso tenemos esto, dijo Loki con una sonrisa, sosteniendo la máscara. Pero eso solo hizo que Alus se deprimiera más. Déjalo, eso no es reconfortante de ninguna manera. Recomponiéndose, Alus se dirigió a la mujer superviviente de pelo corto. Una vez que la alcanzó, la agarró por el cuello de la camisa como para decirle que se despertara. Pero no la levantó porque en el momento en que la agarró, la sangre de su pelo goteó al suelo. Esta mujer también había recibido un disparo en la cabeza por parte del misterioso francotirador. Alus ni siquiera había escuchado el segundo disparo. Debieron disparar 2 veces al deshacerse de la mujer de pelo largo, acabando también con la otra. Tisk, son minuciosos, Alus chasqueó la lengua, molesto, pero tuvo que reconocer su habilidad. La mujer de pelo largo era una cosa, pero acertar con la mujer en el suelo debía ser extremadamente difícil. A juzgar por este francotirador y el anterior arquero, parece que tienen gente muy hábil trabajando para ellos. Su aspecto no concuerda con el de nadie en la prisión de Troya. Loki vio la mirada agria de Alus y lo llamó. ¿Ocurre algo? Ha sido una gran batalla, así que estoy segura de que alguien vendrá en breve, dijo. Ya recibí una invitación, dijo Alus después de un momento. Estoy interesado en ver qué tipo de fuerza tiene el enemigo, así que creo que les pincharé un poco. Vamos a darles caza. De acuerdo, Loki respondió con decisión y le pasó la máscara a Alus. Pero en lugar de ponérsela, la guardó. Era pleno día y, a no ser que pasara algo, le gustaría evitar ponérsela. Con eso, los dos se pusieron en marcha. El problema en cuestión era el misterioso francotirador, que todavía estaba justo dentro del rango de detección de Alus. Si Alus intentaba irse, lo perseguirían. Si intentaba acercarse, correrían. A Alus no le gustaba mucho este juego del gato y el ratón, así que decidió darle la vuelta a la tortilla y acorralar a este astuto enemigo. Alus y Loki empezaron a correr, haciéndose uno con el viento. Eran más rápidos que cualquier carro mágico, pero se mantuvieron atentos a sus alrededores. Todavía no hay contacto con Lord Bezistead. Veremos si podemos hacer que se entreguen, pero no vamos a perseguir demasiado lejos, ¿entendido? Continuó Alus después de que Loki asintiera.
Creo que ya lo sabes, pero son bastante buenos. Si se da el caso, no lo dudes. Entendido, Louki asintió una vez más con una expresión seria. Todavía recordaba su amarga derrota contra el pelirrojo de las nieves que habían encontrado en Vanalis y su incapacidad para hacer algo contra él. Nunca repetiría ese error. Como había demostrado Alus cuando decapitó al hombre de las nieves, si se le presionaba para ello, la capacidad de tomar una decisión y llevarla a cabo lo era todo. Al mismo tiempo, sintió que había visto la cara que ponía Alus durante su trabajo entre bastidores. El juicio de lo que era bueno y malo era innecesario en una verdadera batalla a muerte. Pero había algo que molestaba a Louki sobre ese momento de decisión que seguramente llegaría algún día. Mientras perseguía a los prisioneros fugados, tal vez no fuera el momento de tener esta conversación, Louki no pudo evitar hacerle una pregunta a Alus. Sir Alus. Si uno de los enemigos está acorralado y ruega por su vida, ¿qué debo hacer? Alus respondió secamente. Si eso ocurre, tendrás que creer en ti misma. No es necesario que hagas las cosas a mi manera. Pero normalmente, la gente con la que nos vamos a encontrar es una escoria sin remedio, añadió en voz baja, con los ojos todavía mirando al frente. Hay muy pocas excepciones a eso. Algunos se arrastrarán ante ti para crear una apertura. No era tanto un consejo dirigido a Louki como su propia experiencia diciéndose a sí mismo. Entonces, ¿hay veces que no ha matado al enemigo? Preguntó Louki. Sí, ha habido algunos que se han rendido sin resistirse. ¿Qué crees que les ha pasado después? Preguntó Alus. ¿Redimidos por la misericordia de Sir Alus, comenzaron a vivir una vida justa? Preguntó Louki, frunciendo el ceño. No, uno escapó y mató a varios perseguidores cuando le quité la vista de encima. Una vez me ordenaron eliminar a alguien a quien había perdonado la vida varios años antes. Al final, volvieron a las andadas y mataron gente. En ese sentido, no hay una sola persona que haya empezado a vivir una vida recta. En el mejor de los casos, basta con neutralizarlos. Después de eso, Alus guardó un silencio resignado. El índice de reincidencia de los delitos relacionados con la magia era abrumadoramente alto. El poder de abrumar a los demás solo cambiaba a la gente. No hay salvación para las tonterías en particular. No somos dioses, dijo finalmente. Lo entiendo, dijo Louki. Imagina que todos los objetivos que nos llegan a través de Lord Visage son así. Este era el ejemplo perfecto. En cuanto los convictos fugados habían atentado contra la vida de Alus, estaba más claro que el agua que no podían vivir tranquilamente en el mundo interior. Eran bestias salvajes que nunca se llevarían bien con la sociedad. Si se les dejaba, sus poderes les permitirían sin duda dejar una montaña de cadáveres a su paso. Aparte de eso, parece que este usuario de armas es bastante astuto, dijo Alus. Probablemente Louki también se había dado cuenta, a pesar de percibir la persecución de Alus, no mostraban signos de devolver los disparos por pánico o de detenerse a luchar. Además, eran más rápidos de lo que Alus había previsto, ya que parecía que sería incapaz de alcanzarlos incluso corriendo a toda velocidad. Alus había dado caza para poner fin al juego del gato y el ratón, pero parecía que a la otra parte no le importaba, lo que significaba que solo cambiaría la velocidad del juego. La persecución continuó durante 10, 20 minutos y más. El tirador mantuvo la distancia mientras seguía moviéndose como si atrajera a Alus y Louki. Esto no nos lleva a ninguna parte, dijo Alus. ¿Qué debemos hacer? ¿Debo ahogarlos con mi sonar de maná para presionarlos? Preguntó Louki. No, puede ser efectivo contra demonios, pero contra alguien de este calibre podría funcionar contra nosotros. Podrían leer y recordar tu maná y utilizarlo contra nosotros. Mientras tanto, la habilidad de campo de visión de Alus no corría peligro de ser detectada. No era tan precisa como la de Louki, pero sus propiedades eran muy adecuadas para esta situación. El cielo empezó a cambiar gradualmente de un hermoso azul a un color crepuscular oscuro. En esta época del año, no tardaba en hacerse de noche. La persecución continuó durante un rato más, y finalmente habían dejado el distrito central. Su entorno había cambiado radicalmente. Ahora se encontraban en una zona remota, lejos de cualquier ciudad, donde no había señales de gente. Alus parecía estar a punto de perder los estribos cuando finalmente ocurrió algo. Alus y Louki miraron de repente delante de ellos. Algo vino súbitamente volando a gran velocidad, dirigido entre los dos. Alus reconoció inmediatamente que se trataba de una bala mágica camuflada y oculta por un maná débil, y así se lo hizo saber a Louki. Alus y Louki saltaron a la izquierda y a la derecha para esquivarla, pero de todas formas, la bala se detuvo entre ellos. Era una hazaña imposible para una bala normal. La bala se congeló en el aire y empezó a girar antes de estallar. Una extraña ola de maná se extendió a lo largo de 300 metros, bañando también a Alus y Louki, antes de dispersarse y desaparecer. No fue un ataque.
Extendieron una barrera especial a través del maná. Dicho esto, no puedo decir cuál era el propósito, dijo Alus. Cuando luchó contra Rally, este utilizó una barrera antimágica, pero esta parecía funcionar con un principio diferente. Pero como no era tan poderosa, cubría un gran alcance. Dándose cuenta de repente de algo, Alus sacó su licencia y trató de usarla. Como pensaba, no funciona. La barrera estaba creando una perturbación que interfería con los circuitos de los dispositivos mágicos. Y como interrumpía la información, incluido el maná del aire, también afectaba al campo de visión de Alus. Ya veo, así que en lugar de anular la magia, utiliza el efecto transformador del maná. Destruye por completo la magia de detección, así que es sorprendentemente problemático. Pensar que Mijimore Masain se convertiría en algo práctico, dijo Alus. Se habían investigado varios tipos de hechizos para anular la magia como forma de combatirla. Eso, por supuesto, incluía el método que Alus utilizaba ocasionalmente de interferir con la fórmula mágica directamente e impedir que se manifestara, que era un método bastante contundente y que a menudo solo funcionaba con los que estaban por debajo de él. En comparación, Mijimore Masai no era un hechizo legítimo que utilizara una fórmula mágica, sino que empleaba el método más herético de utilizar el efecto transformador del maná. Pero como funcionaba con una teoría tan especial, ni siquiera Alus había logrado hacerlo práctico todavía, así que si el enemigo había hecho práctica la teoría y la había realizado con la bala mágica, entonces había superado a Alus en ese aspecto. Y eso significaba que se trataba de alguien con quien no podían bajar la guardia. Aunque el enemigo no conociera el campo de visión de Alus, se había dado cuenta de que él y Louki utilizaban algún método de detección, y habían usado la bala para ocultarse. Aún así, Alus y Louki no pudieron averiguar la razón por la que decidieron esconderse después de todo este tiempo. Entonces, varias barreras más en forma de cúpula se extendieron ante Alus y Louki, lo que les hizo fruncir el ceño. Otra vez no. Esta vez son 10, no. Casi 20. Exclamó Louki, poniéndose pálida. A este paso los vamos a perder por completo. Esto va a ser un poco contundente, pero tenemos que eliminar a este tipo ahora mismo, dijo Alus. Como no se trata de un ataque directo con magia, es más difícil de tratar, pensó Alus. Si el hechizo se utilizaba contra el cuartel general militar, desconectaría todos los sistemas. El cuartel general, por supuesto, tenía medios para evitar la interferencia, pero contra este método inesperado y estos números, la defensa estaba lejos de ser perfecta. Definitivamente tendría algún impacto. Sería un golpe demasiado grande contra los militares, cuya primera prioridad era proteger a la nación de las amenazas del mundo exterior. Habiendo decidido no perseguir sino eliminar al enemigo sin falta, Alus se devanó los sesos. Supongo que ha decidido no perseguir, pensó Alus. Mezclándose con la oscuridad, Alus se puso su máscara, y Louki se puso una capucha sobre la cabeza y la cara. Mientras aceleraban rápidamente, Alus le contó a Louki el plan, solo tenía que localizar y detener al enemigo por un momento. En ese momento, Louki utilizaría Force para lanzarse y cortar el paso al enemigo. Alus corrió entre los árboles. Al poco tiempo, una zona abierta se extendía más allá de él. En cuanto estuviera en un lugar donde pudiera ver, despegaría. Un destello de luz estalló a su alrededor mientras vertía maná en la cadena de su mano derecha. Justo antes de que el maná hinchado empezara a construir una fórmula mágica, dejó los árboles y su vista se abrió. Lo vio. Una trampa. Tal y como pensaba. Un grupo sospechoso había aparecido de alguna manera junto a Alus. Debido a las barreras que interferían, el encuentro había sido una sorpresa, incluso para Alus. Al igual que él, los miembros del grupo cubrían sus cuerpos con capas. En un momento dado, Alus lanzó Night Mist al frente del grupo que se acercaba rápidamente. Al percibir su intención, el frente del grupo contraatacó. Se acercaron rápidamente a él, como si lo hubieran planeado todo de antemano. Se oyó un fuerte sonido metálico y saltaron chispas, sus armas se repelieron. Alus y el adversario se empujaron mutuamente. Mirando a sus oponentes, Alus encontró que eran muy pocos. El misterioso grupo de 6 se frenó y adoptó una formación de triángulo con la pequeña figura formando la punta delantera. ¿Más prisioneros fugados? Alus forzó la vista en la penumbra. La delicada barbilla de la pequeña figura asomaba bajo la capucha de su capa. Ahora que se habían frenado, su pelo color glicina atado a ambos lados se había balanceado hacia los lados. Y en su mano había ¿un paraguas? ¿Eso es lo que usaron para repeler a Night Mist?, se preguntó Alus. La respuesta y la textura sugerían que se trataba de una AWR, pero qué extraña elección para un arma. Tisk, ni siquiera es el usuario del arma. No tengo tiempo para ocuparme de cosas de poca monta, pero... Antes de que Alus pudiera terminar,
la pequeña figura dio un pisotón y saltó hacia adelante, acercándose a Alus en un instante y blandiendo su paraguas sin dudarlo. Alus esquivó, pero se dio cuenta de que tendría que permanecer en guardia, le gustara o no, cuando vio que el suelo se abría de golpe. El paraguas parecía frágil, pero sin duda había un maná tremendo detrás de él. Contraatacando sin descanso, Alus tiró de la cadena y formó una hoja de maná, infundiéndole además la hoja relámpago. Lanzó un tajo lateral sin ninguna emoción, pero fue repelido por el paraguas giratorio. Incluso el relámpago de seguimiento fue barrido, dispersándose y desapareciendo en los alrededores. Así que pueden repeler hechizos solo con maná, pensó. Era un movimiento de fuerza bruta que Alus también utilizaba de vez en cuando, pero no podía hacerse sin bastante maná. Alus, intuyendo eso, lanzó Night Mist y desplegó a Ubouru-Hain por encima de su cabeza. En un instante, se dispararon docenas de cuchillas de maná modeladas como Night Mist. Cuando el oponente esquivó Night Mist con una voltereta, Ubouru-Hain llovió para acabar con él. Tras quitarle rápidamente el cierre, se abrió el paraguas. Una poderosa barrera se desplegó, bloqueando el Ubouru-Hain. Un gran número de cuchillas se estrelló contra la barrera, haciendo que sonara como si lloviera a cántaros. Unos segundos después, los alrededores volvieron a quedar en silencio y, por lo que Alus pudo ver, el oponente estaba ileso. Se mantenía en pie con una postura impávida. «Oh. Interesante», dijo Alus, con el maná brotando de su cuerpo. La cantidad y la intensidad podrían llenar el bosque. Era suficiente para que una simple mirada dejara impactado a un Magic Master típico. Al ver a Alus así, Louki ya no tenía intención de entorpecerle, decidiendo dejarle en sus manos. Mientras tanto, la pequeña figura levantó una mano para detener a sus 5 aliados, cuya sed de sangre se mostraba claramente. Entonces, como para competir con él, la pequeña figura dejó salir también una gran cantidad de maná. Al igual que Alus, era una cantidad aberrante de maná. La ráfaga de viento creada por eso hizo que la capa de la figura se agitara, dejando al descubierto el cabello color glicina atado a cada lado. ¿Una mujer? Y su capa revoloteando. Alus se sorprendió. Al sentir que la barrera de interferencia se había debilitado por su propio maná y el del oponente, Alus susurró a su compañera. «Louki, ahora. Usa tu detección para lanzar una red». De acuerdo, Louki respondió inmediatamente y utilizó su sonar de maná en un intento de marcar al tirador que escapaba. Sin embargo, todo fue en vano. Algo interfirió con su maná y lo selló antes de que pudiera liberarlo por completo. Alus no dijo nada, pero desplazó sus ojos de la chica del paraguas a una figura alta y delgada que se llevaba un dedo a los labios. Por sus labios brillantes, sus dedos blancos y delgados, y sus ricas curvas visibles incluso a través de su capa, todo sugería que era una mujer. Así que ella puede interferir con el reino del maná, normalmente irreconocible, y también es un dolor de cabeza, pensó Alus. Cuando se dio cuenta de que había perdido la iniciativa, había 3 capas de anillos translúcidos a su alrededor. Cuando la mujer del paraguas vertió maná en él, los anillos de contención se cerraron. Sin duda era magia de contención, pero parecía estar basada en la magia de barrera. Sin embargo, Alus no se asustó y lanzó un ligero golpe con Night Mist contra los anillos. Si suponía que era la misma barrera que bloqueaba a Ubouru-Hain, podía calcular su fuerza. El filo de su espada formó una hoja diferente a la anterior hoja de maná. Cortó a través del objetivo, el espacio y todo. El espacio fue desplazado por su dimensión Srast, y los restos de los 3 anillos se extinguieron mientras el espacio se reparaba a sí mismo. Pero solo se había ganado un momento de respiro. En cuanto los anillos desaparecieron, apareció una barrera rectangular que rodeó a Alus, como si quisiera encerrarlo. Seguramente era la chica del paraguas otra vez. A continuación, la barrera en forma de caja comenzó a encogerse. Probablemente no solo trataba de retenerlo, sino también de utilizar el aire comprimido por la barrera. Quién sabía hasta dónde podía comprimirse un ser humano, pero al menos, una vez que pasara de cierto punto, no habría restos de carne ni de sangre, y mucho menos de su forma original. Los ojos de Alus bajo su máscara se volvieron más oscuros. A medida que perdían su luz, los pensamientos de Alus se volvieron más equilibrados y, finalmente, su cerebro entró de lleno en el modo de combate. Era como si incluso su sangre se enfriara. Memerian Torga. Alus pronunció el nombre en voz baja. De repente, 3 enormes cuernos negros brotaron del suelo junto a los pies de la chica del paraguas. Se decía que los Memerian Torga, también llamados cuernos del diablo, tenían una dureza que superaba todo lo existente. Tenían un brillo oscuro, como si estuvieran hechos de la compresión de todos los minerales que se encontraban bajo tierra, y los 3 cuernos negros en forma de colmillo atacaron a la chica del paraguas. En un momento,
ella hizo girar el paraguas, doblándolo y transformándolo en un arma contundente, que utilizó contra los cuernos. Sin embargo, el paraguas solo pudo bloquearlo por un momento, ya que no pudo acabar con el impulso. Alus dobló los dedos, y los 3 cuernos negros torcieron sus puntas, subiendo en espiral hacia la chica del paraguas. Cuando ella volvió a bloquear con su paraguas, la pequeña fue levantada y lanzada hacia arriba. Cuanto más bloqueaba, más se elevaba. Quiso intentar alterar su trayectoria, pero los cuernos no le dieron ninguna oportunidad. Sintiendo su desventaja, vertió mana en su paraguas para resistir con todas sus fuerzas. Construyó otra barrera en forma de caja. Los 3 cuernos, ahora bloqueados por el portador en forma de caja, no podían ser destruidos, pero su rotación podía ser detenida. Haber frenado los cuernos negros lo suficiente le permitió escapar. Abrió su paraguas y cayó lentamente hacia el suelo, junto con los restos de maná de su barrera destrozada. Su capa y su falda se agitaron en el aire. Simultáneamente, sus ojos se volvieron agudos y gritó: ¿Qué pasa con esta magia? No puedo creer que se esté transformando aquí. Espetó la chica mientras cambiaba la forma de sujetar su paraguas. En ese momento, el orbe memeriano se había transformado de 3 cuernos negros en el mismo número de gruesos tentáculos de hielo. Estaban cubiertos de espinas como si fueran zarcillos de una enorme rosa. El hechizo se había transformado de su atributo tierra a su atributo hielo. Cambiar un hechizo de este nivel después de la manifestación requería una cantidad increíble de técnica, y la expresión agitada de la chica lo decía todo. El aire se congeló cuando las espinas de hielo se acercaron a la chica. Podían moverse con más flexibilidad que los cuernos negros. Pero cuando la chica los vio, les lanzó la punta de su paraguas, y los tentáculos se vieron envueltos por una sólida barrera y se hicieron añicos ruidosamente. La chica del paraguas, Fanon Trooper Magic Master única de Clevidet, no pudo ocultar la irritación que sentía. Gordon y Susar eran fuertes, pero esta persona estaba en un nivel diferente. Nunca esperó enfrentarse a un enemigo tan hábil. Si traía a sus subordinados a esta lucha, los mataría. Los 5 morirían solo para crear una apertura. Y eso era algo que no podía permitir, así que tendría que aguantar sola. Ella había estado persiguiendo a Gordon y Susar con una preparación perfecta, pero ahora había caído en una trampa. Además, el oponente estaba controlando el flujo de la batalla. Sin duda, era muy hábil en la lucha contra la gente. Si no fuera así, no se habría puesto tan fácilmente en desventaja. Sin embargo, la especialidad de Fanon era la erradicación de demonios y las batallas defensivas. Un encuentro repentino luchando contra un compañero humano estaba fuera de su área de experiencia. Pero como única, no podía permitirse el lujo de retroceder. Y con la vida de sus subordinados en sus manos, se vio impulsada por la necesidad de acabar con este formidable enemigo. Fanon apretó los dientes cuando el aire frío volvió a formar las espinas de hielo. Volvieron a alcanzarla, pero Fanon las aplastó de nuevo y se dejó caer. Miró al adversario que tenía debajo. Una tempestad de viento se levantó desde abajo, pero Fanon ni siquiera parpadeó mientras fijaba su mirada en un punto. Se podían ver destellos del uniforme de combate bajo su capa, y no le importó que el vendaje de su frente se cayera mientras dejaba salir sus emociones. «No me subestimes», gritó, apuntando con la punta de su paraguas al enmascarado. Se formó una pequeña bola que inmediatamente se expandió hasta convertirse en una enorme esfera. Dentro de la enorme barrera en forma de esfera había una hoja afilada y giratoria. Solo quedaría sangre de un humano atrapado en esa gigantesca batidora. Juggernaut. Justo cuando terminó de lanzar ese hechizo, una figura inesperada apareció a su vista, la mujer que podía moverse más rápido entre los subordinados que había traído con ella. Mientras la atención de Fanon estaba en el enmascarado, la subordinada parecía haber ido tras su seguidora. Tal vez fuera la falta de experiencia, pero fue un movimiento terrible. No tenía una buena lectura de las capacidades del enemigo. Y Fanon no podía imaginar que el enmascarado pasara por alto algo así. O tal vez había leído la situación y estaba apostando su cuerpo para crear una oportunidad para que Fanon contraatacara. Ah, porque siempre son así, refunfuñó en su mente. Fanon liberó su maná antes de llegar al suelo. Colocó una enorme barrera frente al enmascarado para bloquearle la vista y dirigió su atención a la compañera del hombre, una figura encapuchada que observaba la batalla. Desde luego, parecía más fácil de tratar que el enmascarado. Así que, en ese sentido, las acciones de su subordinado eran correctas. Después de todo, nada cambiaría a menos que pudieran romper el actual punto muerto. Fanon miró a Excels, la mejor observadora del mundo, y su cara lo decía todo. Ya se encontraban en un territorio desconocido, con restricciones políticas impuestas. Pero con las extrañas barreras que interferían y la inesperada emboscada, estaban en clara desventaja.
Fanon se planteó tomar como rehén a la figura más pequeña y utilizarla como moneda de cambio. Capturarlos al menos limitaría las opciones del enemigo, y este podría moverse para proteger a su compañera, así que no era mala idea a la hora de crear una apertura. Con eso en mente, Fanon observó con inquietud cómo el enmascarado se ocupaba de la barrera que bloqueaba su vista y su subordinada se acercaba al enemigo más pequeño. Era un movimiento imprudente, pero había llegado a la misma conclusión que Fanon, así que se movió para contener al enemigo más pequeño. Aprovechando la iniciativa, la mujer se movió hábilmente a su alrededor y la agarró de la muñeca, pero en el momento siguiente un pequeño rayo parpadeó ante sus ojos. La pequeña figura desapareció, a pesar de que creía que la había agarrado de la muñeca, y en el momento siguiente, la subordinada sintió un tremendo impacto. En el lado izquierdo de su cabeza. Había subestimado a la pequeña oponente, que se había movido a una velocidad súper alta utilizando una aceleración explosiva, superando con creces la percepción de la subordinada para moverse detrás de ella y soltar una poderosa patada. Ella la bloqueó con su brazo izquierdo, pero salió despedida. Se recuperó en el aire y trató de mantener el equilibrio clavando los pies en el suelo. Aún así, no pudo frenar del todo su impulso y estaba a punto de caerse cuando Ixels le sostuvo la espalda con una mano. Muchas gracias. Bajé la guardia. Sentía como si los huesos de su brazo se hubieran fracturado cuando lo había usado para bloquear la patada. La única razón por la que no había sido peor era porque era una de las subordinadas más fuertes de Fanon. Pero se había descuidado, y ahora ya no podía permitirse hacer otro movimiento. Su oponente había dejado de atacar y había adoptado una postura defensiva. Hablando de imprudencia. Al final, has acabado interponiéndote en el camino de Lady Fanon, se quejó Ixels, y de repente miró detrás de ella. El enmascarado había lidiado con la barrera que bloqueaba su vista, con facilidad como era de esperar, pero tan pronto como lo hizo, Fanon utilizó su hechizo de nivel experto, Juggernaut. La esfera que giraba rápidamente era difícil de contrarrestar solo con magia, ya que la hoja se había convertido en una dura barrera. Se parecía mucho a algunos hechizos con atributos de viento, pero era la disposición original de Fanon de la magia de barrera, lo que la hacía mucho más duradera. En otras palabras, poseía propiedades que la hacían superior a cualquier contramedida mágica. A pesar de saberlo, Ixels no pudo evitar sentir un escalofrío que le recorría la espalda. Pudo ver cómo todo lo que tocaba se trituraba y se convertía en un material más fino que la arena. El enmascarado también estaba cubierto, pero... Ixels. La voz airada de Fanon llegó desde arriba. La tela y el armazón del paraguas desmontado atravesaron el suelo frente a Ixels. En la mano de Fanon solo quedaban el mango y el eje. En cuanto se dio cuenta, Ixels comprendió las intenciones de Fanon. ¿Quién podía esperar que utilizaran tan pronto las piezas de repuesto que habían traído? Pero Ixels comprendió la necesidad. En este momento, era matar o morir. Al momento siguiente, el escalofrío que había sentido Ixels estaba justificado. La esfera del Juggernaut dejó escapar un aullido cuando el enmascarado atravesó la esfera desde todas las direcciones con innumerables estacas delgadas extendidas desde el aire. El sonido de la hoja giratoria cambió a un sonido aplastante, como si la hoja hubiera sido atrapada por algo increíblemente duro. Y entonces. Absurdo. Imposible. Los miembros del escuadrón se pusieron pálidos ante la escena, sin poder expresar sus pensamientos. Juggernaut era una aplicación avanzada de la magia de barrera que solo Fanon podía utilizar, y sin embargo su giro se había detenido. Por completo debido a todas las estacas que lo atravesaban. Se preguntaron qué fuerza tenían las estacas para lograr eso. Entre los miembros del escuadrón que se acobardaban, solo Ixels permanecía tranquila, con el ceño fruncido en su hermoso rostro. Aceptó lo que estaba ocurriendo ante ella y se tocó suavemente la cintura. «Dame Igis», exclamó Fanon. «Está bien», respondió Ixels. Esperaba que Fanon dijera lo mismo y se movió con suavidad, desenganchando un gran cilindro de su cintura y manteniéndolo en alto. Luego lo levantó de golpe. La AWR de repuesto voló hacia Fanon con una velocidad tremenda. Como experta en batallas defensivas, capaz de defenderse tanto de ataques mágicos como físicos, Fanon podía levantar barreras y muros protectores. En otras naciones, la llamaban intocable, pero en realidad, los Magic Master de Clevidet tenían una percepción ligeramente diferente de ella. En cierto sentido, era todo lo contrario a las demás naciones. En Clevidet, se referían respetuosamente a Fanon Trooper como la mayor contradicción, y llamaban a sus 3 AWR la contradicción de los 3 preceptos. Las AWR eran abrumadoramente poderosas, y no se permitía desplegar todas sus capacidades sin el permiso del gobernante o del jefe del ejército. Igis, que Fanon acababa de recibir, era una de esas AWR, y solo se le permitía utilizarla con el permiso de Ixels.
Después de confirmar que había llegado a Fanon, Ixchel se dio cuenta de por qué Fanon había querido Ygis en ese momento. El cielo nocturno estaba oscuro, y en él pudo ver una gran ondulación como una serpiente, mientras unas nubes negras arremolinadas parecían colgar sobre su cabeza y cubrirlo todo. Después de que Juggernaut desapareciera, Fanon aterrizó finalmente frente a su escuadrón y se apresuró a utilizar la AWR de repuesto para lanzar el sistema Aegis. Como si se riera de sus esfuerzos, el hombre enmascarado, que se había enfrentado fácilmente al hechizo Juggernaut de Fanon, apuntó la punta de su espada corta hacia el cielo, con sus cadenas bailando a su alrededor. Sus labios pronunciaron en silencio un nombre. Blackikazuchi. Bien, paren ahí, dijo una mujer, apareciendo de la nada. Dio una palmada, deteniendo al enmascarado. Se interpuso entre el enmascarado y Fanon, y luego avanzó con pasos elegantes. Inclinó adorablemente la cabeza y preguntó brevemente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Con la aparición de esta inesperada visitante, Alus anuló a Blackikazuchi y Fanon bajó su paraguas. La mera aparición de la mujer fue suficiente para poner fin a la batalla y aliviar la tensión. Sería justo decir que su sola existencia determinó el curso de una batalla que podría haber torcido el futuro tanto de Alpha como de Clevidet. Feli, dijo Alus mirándola. Señorita Felinella, ¿qué significa esto? Preguntó Ixchel, quitándose la capucha y dejando ver su pelo rubio, con expresión perpleja. Felinella. Sí que es ella, pero, ¿qué pasa? Preguntó Fanon. Ixchel miró a Fanon para reprenderla suavemente, pero ella parecía igual de confundida. Pero también se sintió aliviada. Al fin y al cabo, la batalla era una situación completamente extraordinaria que había surgido de repente, un encuentro inesperado entre dos únicos era realmente desafortunado para ambas naciones. Señorita Ixchel, yo tampoco entiendo del todo la situación. Para empezar, Alus, ¿podrías quitarte la máscara un momento? Ante la insistencia de Felinella, Alus empezó a comprender poco a poco lo que estaba sucediendo y se quitó la máscara con despreocupación. Del mismo modo, Louki se bajó la capucha. Dejó escapar un suave suspiro y trató de decirse a sí misma que al menos no hubo ningún desafortunado accidente. Por supuesto, la otra parte había dado el primer paso. Alus y Louki, Ixchel y Fanon, después de mirar sus caras, Felinella se aclaró la garganta. Creo que las presentaciones son necesarias. Este es Sir Alus Reijin y su compañera, la señorita Louki, dijo a Fanon y Ixchel antes de girarse para mirar a Alus. Alus, esta es la Magic Master única de Clevidet, Lady Fanon Trooper, y parte de su escuadrón. Estamos colaborando con ellos en este incidente. Los miembros del escuadrón de Fanon reaccionaron con un cómico movimiento de sus mejillas, solo Fanon miró a Alus. El Magic Master único de Alpha, el Ranking 1. Ixchel puso en palabras lo que la silenciosa Fanon estaba pensando. Estaba por encima incluso de Fanon. El Ranking 1. La persona que estaba en la cima de todos los Magic Master. Por lo que Ixchel sabía, era un Magic Master enigmático cuya identidad se había mantenido oculta todo este tiempo. Sin embargo, Ixchel recordaba haber oído que el Ranking 1 había aparecido durante la conferencia del gobernante como guardaespaldas de Ciselnia. Así que, naturalmente, eso significaba que uno de ellos debía saber cómo era el Ranking 1. ¿Lady Fanon se dio cuenta? Preguntó Ixchel. ¿Cómo se supone que voy a saber quién es un tipo que lleva una máscara extraña? Preguntó Fanon. Tenía razón. Sería imposible comparar la apariencia de alguien que solo había visto una vez con el hombre enmascarado que tenía delante. Dicho esto, los dos acababan de estar en una lucha mortal, y había una parte que no tenía sentido para Ixchel. Alus se mantuvo callado, y Fanon parecía querer decir algo. Fue entonces cuando Felinella intervino con una brillante sonrisa, haciendo una sugerencia para suavizar las cosas. Para empezar, ¿por qué no cambiamos de lugar? Su sonrisa era un poco forzada, pero al menos la situación estaba bajo control. Ixchel volvió a mirar al cielo, donde estaban las inquietantes nubes negras. Sin embargo, ya habían desaparecido, sustituidas por el familiar cielo nocturno artificial. Seguramente, Alus Reijin había estado intentando matarlos en serio. Las nubes negras habían sido un presagio de un poderoso hechizo, y ella dudaba que Fanon hubiera podido activar el sistema Aegis a tiempo. Con su aguda intuición, Ixchel había sentido que la muerte se acercaba a ella. No podía librarse de la sensación de un final siniestro. Afortunadamente, evitaron el peor de los desenlaces. Aliviada por haber salvado su vida gracias a la aparición de Felinella, Ixchel respiró profundamente para calmarse a la fuerza. Con ello, el repentino encuentro cercano entre únicos terminó, y en efecto, un conflicto militar menor llegó a una conclusión pacífica.